Hermanos, hoy hablaba con uno de los pastores. La verdad es que no es que uno quiera estructurarse, no es que queramos tampoco generar un ritual de las cosas que hacemos en la iglesia. Esto de la acción de gracias no tiene que ver con una costumbre religiosa, y tampoco esto que se ha tornado en un hábito en los últimos años, que es dar una palabra para el año próximo, para el año que viene, y cerrar el año dándole gracias a Dios por lo que ha sido este año, pero también con una mirada de proyección hacia adelante. Y hoy yo quiero compartir una palabra que entiendo ha venido de parte del Señor. De lo que he podido compartir con otros también lo percibo de esta manera. Espérenme un momento, yo enseguida les indico con respecto a los boletines, pero quiero comenzar con un primer punto que tiene esta palabra y compartirles algo específico que tiene que ver con el equipo pastoral, y después vamos a continuar con la palabra. El primer punto de esta palabra se titula esforzados en el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, antes de ingresar a la tierra prometida, Moisés se tomó tiempo para recordarles a los israelitas las leyes, ¿sí?, los preceptos, los estatutos, todo aquello que Dios había revelado a Moisés para el pueblo, y él se tomó el tiempo de recordárselos, ¿sí? El libro de Deuteronomio es un poco el reflejo, el compendio de ese momento en el tiempo de la historia de Israel allí en el desierto, antes del ingreso a la tierra prometida. Moisés les recordó las leyes, les recordó los preceptos, les recordó los estatutos, todo aquello que debía regir la vida de los israelitas, ¿sí? Y principalmente es un documento autoritativo, ¿sí? Es un documento que tiene autoridad, que tenía autoridad para los israelitas y que la tiene para nosotros hoy, ¿sí? Cuando Moisés murió, Josué quedó al frente del pueblo. Esta historia la hemos recordado en los últimos meses en la palabra, ¿sí? Y antes de cruzar el río Jordán rumbo a la conquista de la tierra prometida, Dios le habló y le dijo lo siguiente: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás prosperar, o harás que prospere tu camino, y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Definitivamente esta instrucción que Dios le dio a su siervo Josué sigue totalmente vigente hoy, ¿sí? Sigue en plena vigencia para nosotros. Cuando en el mes de octubre estuvimos con el equipo pastoral reunidos de retiro allá en un campo en Saavedra, Dios nos habló específicamente de 2 o 3 cosas. Primero, nos dijo que era un tiempo que culminaba, y que el tiempo que culminaba era un tiempo de transición, ¿sí? Un tiempo de camino, un tiempo de transición que nos tenía que llevar como destino a un nuevo tiempo, que lo hemos identificado y lo hemos compartido a partir de ahí como el tiempo de introducirnos en la tierra prometida, ¿sí? Y de alguna manera esto se asemeja, ¿sí?, a lo que estaba ocurriendo ahí en el pueblo de Israel en el tiempo de Josué, ¿sí? Se cerraba un tiempo de transición, el tiempo de la transición en el desierto, que se hizo más largo de lo que hubiera sido los planes de Dios si no fuera por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero lo cierto es que ese tiempo llegaba a su fin, y Dios nos dijo a los pastores que se terminaba un tiempo de transición en la iglesia, ¿sí?
Y por supuesto esto tenía que significar que se terminaba un tiempo de transición principalmente para el equipo pastoral, ¿sí? Un tiempo de dar vueltas en el desierto, de cosas sin definir, de no terminar de encarar el propósito, y que principalmente el equipo pastoral, para ser llave también para el resto de la congregación, teníamos que cerrar el tiempo de la transición, ¿sí? Cerrar cosas en nuestra vida, ponernos en orden, prepararnos para lo que Dios traería. Y en este sentido también una palabra muy fuerte que vino, que es la palabra esfuerzo, que venía por delante un tiempo de mucho esfuerzo, ¿sí? Un tiempo de trabajar, de esforzarse, de ser valientes, ¿sí? De esmerarse. Pero hay algo que es muy específico en esta palabra. Dice la palabra, Dios le dijo a Josué: tienes que esforzarte y ser muy valiente, poniendo cuidado de actuar de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. El esfuerzo no es un esfuerzo en cualquier cosa, no es un esfuerzo en actividades, no es un esfuerzo en proyectos propios, sino que la instrucción es que el esfuerzo tiene que estar enfocado en cumplir con la revelación de Dios, en cumplir con la palabra que Dios ha revelado. Primero la Biblia, ¿sí? Y también la palabra específica, las instrucciones específicas que Dios ha dado para este tiempo. Entonces decidimos con los pastores enfocarnos cada uno de nosotros y como equipo en buscar de Dios para este tiempo, trabajar en lo personal para cerrar este tiempo de la transición, esforzarnos en lo personal para salir de este tiempo, para cerrar esta etapa y también mirar al año que viene con una mirada renovada y comprometidos en atravesar al nuevo tiempo que Dios trae, ¿sí? Y por eso les decía que me quería detener acá, porque de manera especial, como parte de una acción simbólica, pero también espiritual, decidimos con el equipo pastoral que hoy íbamos a reunir una ofrenda de acción de gracias, ¿sí? Que iba a ser para nosotros el cierre de este momento, el cierre de este tiempo y también nuestra siembra para lo que viene, sobre la vida nuestra, pero por sobre todas las cosas sobre la vida de la congregación, ¿sí? Así que hoy nos reunimos un ratito el equipo, reunimos una ofrenda y también creemos que este tiempo, que yo hago un recuento en la palabra, ahora se los voy a compartir, que tiene unos 5 años para atrás, de una transición muy profunda que la iglesia ha tenido y que se desató más fuerte a mitad de camino hace 2 años y medio atrás con el cambio en la pastoral de la iglesia, ¿sí? También tuvo que ver con un desatar de un ministerio apostólico y de abrirnos a caminar de manera práctica en esta palabra que Dios nos ha dado de que la iglesia está más allá de las fronteras de la congregación, de las fronteras de estas 4 paredes, ¿sí? Y de creer que la iglesia es un cuerpo y es algo mucho más grande que lo que nos reúne y nos convoca aquí mismo, ¿sí? Y en este sentido desatamos el ministerio de José, el ministerio de Virginia, ¿sí? De cara a ese tiempo nuevo. Y queremos cerrar este tiempo de transición, así que yo voy a invitar a Rubén, a Gachi y a Jaime que pasen, que ellos vienen en representación del equipo pastoral, ¿sí? Porque creemos que este es un cierre de la transición en nuestro equipo pastoral y en nuestra congregación, pero queremos también espiritualmente desatar el ministerio de nuestros apóstoles José y Virginia, y así que los vamos a hacer pasar, porque de manera simbólica vamos a entregarles esta ofrenda que reunimos hoy, ¿sí? a nuestros apóstoles, y queremos con esta siembra también cerrar esta transición en nuestras vidas, en la iglesia, declarar que estamos definitivamente introduciéndonos en el tiempo del que Dios nos habló y que sin lugar a dudas fue lo que ellos nos guiaron durante todos sus años de ministerio, y de esta manera simbólicamente declarar también que el ministerio no solamente de la congregación sino de José y Virginia y de todo nuestro ministerio se desata, de las otras congregaciones, ¿sí? De todos los lugares donde Dios nos permita alcanzar, se desatan en este momento y a partir de este tiempo para lo que viene. Así que algo muy breve.
pronto va a ser 30 años que son nuestros pastores, José y Virginia, y yo digo, si algo tenemos que agradecer profundamente y sinceramente, es que siempre nos hicieron levantar la mirada para verlo al Señor. Siempre, en los buenos momentos, en los malos momentos, siempre nos hicieron levantar la mirada. Y eso no tiene precio, porque delante del trono blanco nadie te va a poder decir, no hiciste que me miraran a mí. Todos pudimos mirar al Señor y buscar al Señor y buscar nuestra propia sanidad y nuestro propio perdón tantas veces, gracias a que ellos nos hicieron mirar al Señor. Creo que no hay nada más valioso y más precioso que esto para una congregación. Dios nos ha bendecido gracias a ellos. Gracias. Amén. Gracias. Ahora sí, a los ujieres. ¿Están listos los ujieres o ya se me fueron? ¿Dónde están los ujieres? Vamos, repártanme los boletines. Ahora sí. Repartan. Ahí les van a repartir los boletines, ¿sí? Mientras continuamos con la palabra. Realmente tengo mucho temor de parte del Señor al compartir esta palabra. Ayer la compartía con Rosa, la leímos antes de enviarla para el boletín, y esta mañana orábamos, y siento que hay una responsabilidad muy grande en el transmitir la palabra en lo personal, pero también en la responsabilidad que nos toca si realmente he sabido escuchar la voz de Dios, y esta es la palabra que marca lo que Dios de alguna manera está queriendo transmitir hacia adelante, ¿sí? Una vez que terminen los sugieres, a los hermanos de los pasillos de este lado le voy a pedir que se muevan poco, porque hay una cámara que está filmando, queremos tener la palabra registrada. No es que quiero que me vean a mí, pero justo está en este pasillo, entonces traten, si tienen que salir, de circular para aquel lado, y los hermanos de este lado para aquel lado, si es que algo los obliga a moverse de sus asientos, ¿sí? La palabra que Dios me dio para el año 2014 es que el año que viene es el año de las oportunidades de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan que Dios abra oportunidades para adelante? ¿Cuántos están esperando la oportunidad de poder caminar con la puerta abierta en lo que Dios les ha hablado, en los sueños que han tenido, en el propósito que Dios les ha transmitido alguna vez? Levanta tu mano donde estás, hermano, y yo bendigo la palabra que vamos a recibir en esta noche. Y Padre, declaro que esta es palabra tuya, no es palabra de hombres, y es semilla que cae en tierra fértil y dará fruto, Señor, al 100 por 1 para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Así como el primer punto decía, sí, esforzados en el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Parte de esta revelación, y me animo a usar esta analogía, ¿sí? De Moisés transmitiendo la palabra y Dios diciéndole a Josué, establecete en esa palabra, ¿sí? También nos tenemos que fundar en la revelación recibida, en la revelación específica que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Y entonces en los últimos 5 años, ¿sí? Así como en la previa a ese tiempo de ingreso a la tierra prometida, Moisés estuvo impartiendo una revelación, una palabra al pueblo de Israel, podemos decir que en los últimos años Dios ha estado hablando de manera muy clara, con palabra muy específica, que ha sido directriz en el proceso para llegar hasta el punto en el que nos encontramos hoy, ¿sí? Pero en su conjunto también constituye un fundamento, ¿sí? Así como ha sido una guía durante estos años, yo creo que en su conjunto constituye un fundamento sobre el cual debemos seguir parados. Esta palabra no venció, no se agotó, ¿sí? No está caducada, es parte del fundamento sobre el cual debemos establecernos y pararnos hacia adelante, ¿sí? Quisiera entonces hacer un breve repaso. Les voy a pedir que me tengan paciencia, voy a tratar de hacer esto ágil,
pero hacer un repaso de 5 palabras. Hemos recibido mucho más, pero que durante los últimos 5 años han sido determinantes y directrices en lo que hemos venido caminando. Si la primera palabra hace 5 años atrás Dios nos daba, decía preparación, oportunidades y espacios vacíos. Esta palabra la dábamos, si no recuerdo mal, el 4 de enero del 2009, ¿sí? Hay un pasaje ahí que destaco que dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1:20. Esta es la historia de Daniel, ¿sí?, y sus amigos. Así lo conocíamos en la escuela dominical, ¿sí? Daniel y estos otros 3 hombres de Dios. Dios nos dijo que vendrían, en su momento nos dijo por su mano, oportunidades de ocupar espacios vacíos, pero hizo foco en la parte que a nosotros nos tocaba, preparación, ¿sí? Dios dijo que vendrían oportunidades de ocupar espacios vacíos, ¿sí? Las oportunidades iban a venir por su mano, los espacios vacíos iban a ser puertas, lugares que Dios iba a disponer para nosotros, pero a nosotros nos tocaba prepararnos, ¿sí? A nosotros nos tocaba prepararnos. Luego entenderíamos que esa preparación, que primero para mí tenía un sentido de plazo corto, ¿sí? Yo ese año prediqué esta palabra diciendo: vienen la preparación, las oportunidades, los espacios vacíos, todo en el primer momento. 2 años después, Dios nos mostraba que todavía estábamos en plena preparación, que la preparación todavía seguía para adelante, ¿sí? Y creo que de alguna manera la preparación ha sido una clave de los últimos 5 años, ¿sí?, en la vida de la congregación. La segunda palabra, ni reparado, ni prestado, ni de imitación, nació de la historia de este reloj, ¿sí? Dios, a través de un reloj y a través de una palabra que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora, nos dijo, no voy a contar la historia del reloj de nuevo, pero si quiere alguno recordarla, le mando el mensaje de aquella ocasión. Nos dijo que el tiempo que venía por delante para nuestra iglesia, esto fue en el 2011, ¿sí?, era un tiempo que no iba a ser ni reparado, ni prestado, ni un tiempo de imitación, sino que lo que estaba para venir era un tiempo nuevo y sobre todo original, no era un tiempo fotocopiado, ¿sí? Este año, en el año 2011, ese año, entre otras cosas, empezaron cambios profundos entre nosotros y comenzamos a caminar un desafío que en muchas cosas no tenía referencias de comparación. Esto es de alguna manera lo que referimos recién con el equipo pastoral cuando hicimos pasar a los apóstoles. Desatamos el ministerio apostólico y profundizamos el modelo de la iglesia que Dios puso en nuestro corazón desarrollar, ¿sí?, que era algo nuevo, distinto a lo que habitualmente veíamos en otras congregaciones, ¿sí? La tercera palabra, una palabra que nació en el corazón también de nuestro pastor José, allá por el año 2009, eran 4P, y en el desarrollo, en la construcción con el equipo pastoral y después en un retiro de líderes se convirtieron en 5P, fue la palabra rectora, la palabra lema del año 2011, ¿sí? Paternidad, pertenencia, participación, pacto y pasión, ¿sí? De alguna manera, este principio apostólico, que así lo definimos y que tenía características fundamentales en el diseño de la identidad de la iglesia ajustada al modelo bíblico, lo podemos resumir así: conforme al diseño bíblico, la iglesia con mentalidad apostólica brinda paternidad inclusiva a sus discípulos, no individualista sino corporativa, y les aporta una identidad motivándoles a pertenecer, comprometidos en un pacto de participación en el establecimiento y manifestación del reino de Dios con toda pasión. Sobre esta palabra trabajamos todo ese año, no solo desde el púlpito, sino también en la práctica. Esa palabra motivó distintas acciones que fueron consolidando esta identidad, este diseño de Dios en nuestra vida, no solo personal, sino sobre todo colectiva, como congregación, ¿sí? La cuarta palabra, que fue el lema el año pasado, que teníamos los banners hasta la semana pasada acá colgado, decía espíritu, poder y testimonio, ¿sí? Basado principalmente en el pasaje de Hechos capítulo 1, de los cuales se destacaba este versículo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Espíritu Santo,
poder y serán mis testigos, ¿sí? Este fue el lema del año pasado, pero la manifestación plena de esta palabra, estoy seguro, todavía está por delante. Todavía no ha llegado, ¿sí? Todavía la manifestación plena de esto que Dios nos ha hablado está por delante, pero Dios nos hizo comprender la importancia de la vida en el Espíritu, que nos inviste de poder y que debe dar como fruto un palpable testimonio. Y ser verdaderos testigos incluye transformación. A mitad de ese año Dios afirmó esta palabra a partir de la enseñanza en Ezequiel 47, y de allí resumimos esta expresión que estaba en uno de los banners acá y que decía: un altar a Dios restaurado, un río del Espíritu fluyendo con poder, una ciudad transformada y un pueblo saludable, productivo y próspero, como señales manifiestas, como testimonio del Espíritu de Dios en nuestra vida y de su poder accionando para transformación. La última y quinta palabra, el lema de este año que estamos cerrando: fe integral, riesgo total, ¿sí? Basada en 2 porciones del Evangelio de Mateo. Dios nos desafió a vivir en la fe de que Él salva, pero que también puede sanar, liberar, restaurar y activar esa palabra en nosotros y a través de nosotros. Y también entendimos que vivir en este estadio de fe implica un nuevo nivel de entrega. Arriesgarlo todo es nuestro precio para vivir en una nueva e integral dimensión de fe, entendiendo que esta palabra aún está en proceso en nuestras vidas, ¿sí? Comenzando por el equipo pastoral, Dios ha estado desafiando nuestra fe y nos ha llevado a poner en juego sueños, proyectos, profesiones, trabajos, como claramente lo dice el versículo 10:39 de esta palabra en Mateo, ¿sí? El que haya su vida la perderá, y el que pierda o el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará, ¿sí? Y Dios nos habló de que este era un año para ponerlo todo en juego. ¿Cuántos han sentido que Dios los demandó cosas fuertes este año? Cosas grandes que tuvieron que arriesgar. Bueno, hermanos, si todavía no lo sentiste, prepárate, porque esta palabra está vigente. Y lo que viene por delante, vi menos manos levantadas ahora que cuando dije cuántos quieren las oportunidades de Dios. Pero para que vengan las oportunidades de Dios a tu vida, vas a tener que correr riesgos. Vas a tener que arriesgar, hermano, en tu vida. Y si no estás dispuesto a arriesgarlo todo, ocurrirá lo que dice la palabra. Si estas eran palabras de Jesús: el que halle su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Querés las oportunidades de Dios para tu vida? Disponete a arriesgarlo todo por el Señor, porque viene un tiempo en el que es Dios el que va a hallar las cosas para tu vida, el que va a entregar y a retribuir tu siembra. 5 palabras en 5 años que han sido un proceso en la vida de la congregación y en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios me dijo entonces que llega el tiempo de la oportunidad de Dios para tu vida. Esa palabra que Dios nos dio hace 5 años, ¿sí? Que vendrían oportunidades de ocupar nuevos espacios y espacios vacíos, espacios vacantes, y para lo cual nos teníamos que preparar. Llega, está por delante, es inminente y viene. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que este tiempo ha llegado? Yo lo creo, hermano, yo lo creo. Ha llegado el tiempo de las oportunidades de Dios. Había una frase, de alguna manera hubo un libro que inspiró esta palabra en ese momento, hace 5 años atrás, y había una frase en ese libro que decía: suerte es la consecuencia del encuentro entre la oportunidad y la preparación. Las oportunidades se presentan, lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados, y en eso es lo que hemos estado en estos 5 años, y por eso creo que ha llegado el tiempo de nuestra suerte, si lo podemos llamar de esta manera, el tiempo en el que Dios dispone presentar oportunidades para una iglesia que se ha estado preparando durante mucho tiempo para lo que Dios va a manifestar. Y entonces dice ahí la palabra de Génesis capítulo 41, versículos 14 al 16: el faraón mandó entonces a llamar a José,
Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he ido a decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón: no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Padre, yo una vez más dispongo mi corazón a ser canal para tu palabra y ruego, Dios, que tus ángeles acampen alrededor de este lugar para cubrirnos de toda oposición al lanzar una palabra profética que creo, Señor, será transformadora para nuestras vidas en lo que viene hacia adelante. En el nombre de Cristo Jesús. José estaba en la cárcel. José había tenido un sueño muchos años atrás. Yo ahora voy a ir andando un poco la historia de José, pero para los que no la tienen en su mente o no la conocen, José había tenido un sueño. Por ese sueño fue despreciado por sus hermanos y fue vendido como esclavo, y le dijeron al padre que en realidad había muerto. Por ese sueño José caminó en esclavitud primero, después llegó a ser un alto funcionario dentro de la casa de un importante jerarca dentro de Egipto, y después, por mantenerse fiel a ese Dios y a ese sueño, terminó en la cárcel. 13 años después de que tuvo ese sueño, nos encontramos con este pasaje, ¿sí? Faraón tenía un sueño y necesitaba a alguien que lo interpretara, y ahí lo llamaron a José. Me animo a decir que en esa historia previa que les acabo de resumir, José transitó algo similar a lo que transitamos nosotros, ¿sí?, durante los últimos años. El Señor le había dado un sueño con solo 17 años. Ocuparía un espacio vacío y sabía que Él traería esa oportunidad. A partir de ese día comenzó la preparación. Dios le habló a José de que él iba a ser señor, que iba a ser un alto funcionario y que sus hermanos y aún su padre se iban a postrar delante de él, es decir, que él iba a señorear sobre su familia, ¿sí? Lo que le había revelado era algo nuevo, por la grandeza del sueño y por lo incoherente. No tenía lógica, ninguna lógica, que un hermano menor señoreara sobre sus mayores y menos aún sobre su padre. Lo que Dios le había revelado a José no era un parche, no era un préstamo, no era una copia, era algo nuevo, novedoso, original y único. Su apego a los diseños del Padre Celestial, su dependencia del Espíritu, el poder de Dios manifestado de manera concreta, con testimonios indubitables, el desarrollo de su fe, fueron señales claras en la vida de José. Y el arriesgarlo todo, arriesgó su casa, su familia, arriesgó su herencia, arriesgó un alto rango en la casa de un poderoso por mantenerse fiel a lo que esperaba por delante de parte del Señor. Llegó a estar en la cárcel, olvidado, arriesgándolo todo, entregándolo todo. ¿Por qué? Porque él tenía un sueño y sabía que Dios lo iba a cumplir, y su única meta era esforzarse por mantenerse fiel en la palabra de Dios. Aguardar la oportunidad de Dios con paciencia, esa es una clave. Algo que caracterizó la espera de José fue la paciencia. Soportó ser vendido por sus hermanos como esclavo, soportó ser encarcelado por una acusación falsa y soportó el olvido de un hombre al que le reveló la salvación de su vida, el copero, el jefe de los coperos del faraón. Capítulo 40, y el capítulo anterior a este pasaje relata que el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos cayeron en la cárcel, y José trajo una revelación de un sueño que cada uno de ellos tuvo, ¿sí? Y el sueño del panadero, la interpretación era que al panadero lo iban a matar, lo iban a ahorcar, lo iban a condenar, pero que al copero el faraón lo iba a restituir a su puesto. Y así ocurrió, ¿sí? Pero resulta que dice el versículo 23 del capítulo 40 que el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. José le había dado la interpretación y le había dicho: che, mi interpretación te va a salvar la vida, te estoy
garantizando de que Dios te perdona la vida y de que el faraón te perdona la vida. No te olvides de mí cuando estés delante del faraón. Pero dice el pasaje, apenas termina este relato, que el jefe de los coperos se olvidó de José. Imagínenselo a José en esa situación. Imagínense, había sido despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo y dado por muerto por su familia. Después, por sus dones, por el respaldo de Dios sobre su vida, dice la palabra que todo lo que José tocaba era prosperado porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y sin embargo, por una acusación falsa de una mujer despechada a la que José le dijo: no voy a acceder a tu pedido porque yo me mantengo fiel a mi Dios y soy fiel a tu esposo que es mi patrón, lo metieron preso. Y preso en la cárcel fue el segundo después del guardiacárcel, y estaba todo a su cargo adentro de la cárcel, pero estaba preso. De hecho, dice el pasaje que leímos que cuando lo fueron a buscar, lo cambiaron de ropa y lo afeitaron en una cárcel. Estás sucio, estás abandonado, estaba sin afeitarse. Y este hombre al que él le había dado una revelación de vida también se olvidó de él. Pero sin embargo, no hay un solo registro en la palabra de que José hubiera renegado. Se mantuvo paciente, y 2 años después de ese olvido llegó el tiempo en el que se conectó el espacio vacío. No había quien interpretara el sueño del faraón con la oportunidad para el único hombre preparado, y entonces el olvidadizo copero recordó a José delante de faraón. Posiblemente has estado esperando por mucho tiempo la manifestación del sueño que el Señor puso en tu corazón. ¿Cuántos han experimentado que los sueños que tienen en el corazón se demoran en llegar? ¿A cuánto le pasó? ¿Cuántos han sentido frustración por cosas que esperaron por tiempo y no llegan? Posiblemente esto te ha pasado, ¿sí? Y quizá te ha frustrado experimentar que el camino de tu vida pareciera alejarse cada vez más de su cumplimiento. ¿Cuántas veces sentiste que tu vida tenía un rumbo que justamente parece diametralmente opuesto de lo que soñaste? ¿Nunca te pasó? Imagínatelo a José, que soñó ser señor y terminó primero esclavo, después preso. ¿Y cuántas veces te pasó que aquellos que creías que eran claves para alcanzar tu sueño te decepcionaron o simplemente se olvidaron? Como le habrá pasado a José primero con Potifar, este patrón que lo había tenido en alta estima, que a él le hizo sentir que empezaba su carrera del éxito, pero después no le creyó a su mujer y lo mandó preso. O como ocurrió con este copero, el jefe de los coperos del rey, que lo olvidó, que se olvidó de José, que se olvidó de su favor. ¿No te pasó que sentiste que hay personas que se olvidaron de vos? Que te prometieron ayuda y después no te miraron, o que parecía que creían en tu sueño pero después no te acompañaron. Pero Dios dice que viene el tiempo de las oportunidades para tu vida, y si te animaste a mantenerte fiel, el tiempo oportuno te encontrará listo para capturar esas oportunidades. Dice el autor de Hebreos sobre la paciencia, ¿sí?, que esperemos pacientemente. Dice: caminemos la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Y hace este relato después de contarnos de todos los que llamamos los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11 nos cuenta de hombres que esperaron y que aún saludaron lo que veían de lejos. Y nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tené paciencia, no desesperes, y asegúrate de estar listo y preparado, porque viene el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora presta atención, porque la oportunidad de Dios se presenta primero en un contexto
de ausencia de respuestas. En el tiempo en el que Faraón, máxima autoridad de Egipto, recurrió a José, su espíritu estaba agitado, dice la palabra, y no había encontrado nadie, ni siquiera en sus mayores y más importantes asesores, que supiera interpretar lo que le estaba pasando. Había tenido un sueño, ese sueño lo turbaba, ese sueño tenía que ver con la nación, afectaría a su nación, pero no había magos, no había sabios, no había ningún asesor que supiera interpretar lo que estaba ocurriendo, lo que ese sueño quería revelar. Fue en ese contexto, ¿sí?, cuando no había quien diera respuestas, en ese espacio vacío, cuando no había quien ocupar ese lugar, el lugar de la revelación y de traer una respuesta oportuna, que entonces el Señor abrió las puertas para José, y que ese jefe de los coperos que había estado en la cárcel, quizás solamente para conocerlo a José y estar en el mismo momento donde el faraón protestaba porque nadie le interpretaba el sueño, y entonces el Señor le trajo a memoria a José y lo llamaron y lo convocaron y estuvo ahí para dar respuestas, que después voy a seguir describiendo un poquito más lo que ocurrió, pero concretamente hizo que por la revelación que Dios trajo a través de la vida de José, Faraón lo pusiera a cargo de todo Egipto y terminó influyendo no solo Egipto, sino mucho más allá de las fronteras. Vivimos momentos en nuestro país de un clima enrarecido. Se han quebrado todos los parámetros de dignidad y confianza. Ya no se trata de oficialistas o opositores, no se trata de quién gobierna, ¿sí? Lo que ocurrió ahora nomás en diciembre con la policía en el país entero da muestra de que los que dicen el problema es este gobierno tampoco lo supieron manejar, y oficialistas, opositores, todo el mundo se vio desbordado y nos vimos en una situación de caos. Nos dimos cuenta de cuán frágil puede ser la estructura de un país, que ante la decisión de un grupo de hombres de amotinarse, quedamos a la buena de Dios, como decimos habitualmente. Y entonces, en ese contexto de incertidumbre, nadie sabía realmente qué es lo que iba a pasar. Ni politólogos, economistas, periodistas y todo tipo de analistas se ponen de acuerdo en cuáles son las soluciones. No hay acuerdo entre la oposición, no hay acuerdos con el oficialismo. En el oficialismo parecieran haber señales de fragmentación. La gente está buscando respuestas y lo peor de todo, cada uno está viendo a ver cómo queda mejor parado después de la tormenta. Pero las respuestas no están. Y con esto yo no estoy diciendo que se viene un tiempo malo para la Argentina. Y no me quiero poner en la discusión si el tiempo que estamos viviendo es bueno o es malo. Pero lo cierto es que quienes nos gobiernan, quienes dirigen el país, dan muestras de no saber adecuadamente cómo administrar los tiempos que vienen con sabiduría. La corrupción ha teñido todos los estamentos políticos, de un bando y del otro. Y también han permeado a toda la sociedad y se han perdido los valores mínimos. Charlábamos con Diego hablando de estos testimonios de los saqueos en Córdoba, y este comerciante que decía: lo que más me dolió no es perder el negocio, sino que estaba en el balcón de enfrente de mi casa viendo que los que me saqueaban y me prendían fuego el negocio eran mis clientes de toda la vida. El vecino con el que se tomaba los mates cuando venía a comprarle al negocio le estaba robando, lo estaba saqueando, lo estaba despojando. Es en ese contexto, en ese panorama de cara al 2014, que se generarán oportunidades inigualables para los hijos de Dios. De la forma que menos lo imaginás, Dios te elevará y abrirá paso para que puedas dar respuestas que nadie ha podido ni podrá dar. El Espíritu Santo equipará al pueblo de Dios con creatividad, iniciativa, innovación, conocimiento, ciencia, arte, y todo esto inundado de sabiduría de lo alto, de tal manera que la gente se maravillará por la manifestación de los hijos de luz. ¿Cuántos lo creen? La oportunidad de Dios te levantará para bendecir más allá de tus fronteras. José planificó con la guía del Señor el resguardo de las provisiones para los tiempos de escasez. Recuerdan,
El sueño del faraón, la interpretación es que vendrían 7 años de abundancia en los que había que guardar grano y provisiones, porque después venían 7 años de escasez. Cuando llegó ese tiempo, José le vendió el grano no solo a los egipcios, sino también a los demás países que habían sido afectados por el hambre y que escuchaban que en la tierra de Egipto había grano, había alimento, y entonces se dirigieron a Egipcio para comprarle a José. Las provisiones, riquezas y bendiciones que se generarán por tu vida no solo van a afectar a los tuyos, no solo van a afectar tu lugar de influencia. Prepárate para ser de bendición más allá de tus fronteras. Y así ocurrirá con toda la iglesia, no solo en lo personal, sino también en lo colectivo. De otros lugares vendrán a servirse de lo que Dios nos ha dado a administrar, e iremos a llevar lo que Dios nos ha dado a administrar, y de otros países también mirarán la Argentina, porque viene el tiempo de las oportunidades de Dios para nosotros. ¿Cuántos lo creen? La oportunidad de Dios generará el regreso de muchos que no creyeron en tu sueño. Cuando hubo hambre por toda la tierra, los hermanos de José, aquellos que lo habían despreciado y desechado, vinieron a Egipto a buscar alimentos. No vinieron por José. No es que dijeron, uy, nos enteramos que está nuestro hermano, no sabían siquiera que era José. No vinieron por él. No vinieron para encontrarse con aquel al que habían desechado y despreciado. Vinieron por las provisiones que José había generado. Se acercaron porque querían la bendición que Dios había derramado en la tierra de los egipcios. El mover de Dios sobre tu vida y sobre la iglesia atraerá a muchos que se fueron, o que te echaron, o que simplemente menospreciaron lo que Dios había puesto en tu corazón y también en el corazón de esta congregación. Vendrán porque necesitan lo que Dios ha derramado sobre nosotros, porque anhelan la gracia que se derramará. Se acercarán a los graneros abiertos, pero vuelven, vienen. Ahora, hermano, esto tiene que dar lugar a esto otro. La oportunidad de Dios siempre te moverá. Si es de Dios, siempre te moverá a la compasión, el perdón y la restauración. La llegada de los hermanos de José a Egipto le recordó a él todo el daño que le habían hecho. Y por supuesto esto no lo puso feliz a José. Generó tristeza en su corazón. Dice que cuando los vio a los hermanos los reconoció. Y cuando los reconoció se entristeció, se largó a llorar, porque recordó toda su historia. Recordó que lo habían desechado, recordó que lo habían querido matar, y recordó que lo habían vendido como esclavo 20 años atrás. Pero también recordó lo que Dios le había hablado y cómo se manifestaba el pleno cumplimiento del sueño que Él le había dado 20 años atrás, y se dispuso a bendecir y a honrar a su familia. Ahí pueden ver los capítulos 42 a 45 del libro de Génesis para repasar esa historia. Y se dispuso también a restaurar sus vínculos parentales. De la misma manera será fundamental que gestes en tu corazón una actitud compasiva, de amor y de perdón y ánimo restaurador para con aquellos que te traicionaron, que te dieron la espalda, a los que descreyeron de lo que Dios te había dado y que hoy se acercan queriendo servirse de la bendición que has alcanzado. Hermano, déjame decirte, renuncia a todo espíritu de venganza, de orgullo, de falta de perdón, a toda mezquindad, porque lo que Dios va a derramar sobre tu vida y sobre la iglesia no es nuestro, no es para nosotros. Y Dios lo va a poner a disposición de todo aquel que lo necesite y que tenga hambre, que tenga sed y que desee servirse de esto. Y no importa si fue el que estuvo siempre a tu lado, el que te bendijo y te quiso, o si fue alguien que siempre te dio la espalda y nunca creyó en lo que había de parte de Dios para tu vida. No importa quién sea, cuál sea su cara, cuál sea su nombre y que sea lo que represente para vos, será tiempo para que abras tus manos y los bendigas con un espíritu de compasión por la necesidad que tienen, de perdón
si no supieron entenderte y si te lastimaron, y con el ánimo de restaurar las relaciones, los vínculos, porque esto es lo que viene de parte del Señor, ¿sí? Leí en estos días una frase que rezaba: no muevas una montaña por alguien que no estuvo dispuesto a mover una piedra por vos. No muevas una montaña por alguien que no estuvo dispuesto a mover una piedra por vos. Leo muchísimo esto, cosas como no le inviertas tiempo en aquellos que no valoran tu tiempo. Lo peor de todo es que hay libros cristianos que promueven este espíritu. Y lo peor de todo es que habemos cristianos que retuiteamos y reposteamos en Facebook, en internet, en las redes sociales este concepto. Hermanos, esto es anticristiano. Esto es anticristo puro. Esto es egoísmo. Es promover el odio. Es promover el ojo por ojo y diente por diente. Esto no es el espíritu de la palabra. Dijo el Señor Jesucristo: si alguien te da una cachetada, le pones la otra mejilla. Hermanos, cuidémonos de sembrar una actitud de odio a aquellos que nos miran torcido, a aquellos que nos miran mal, a aquellos que no te saludan, que no te valoran y que no te quieren. Eso se llama espíritu de rechazo. Eso se llama agujeritos en tu corazón. Cosas que tenés que sanar y que tenés que resolver en el Señor. Si te duele cuando alguien te mira mal, anda a los pies de la cruz y pedile al Señor que sane tu corazón y que te dé la capacidad de restaurar tu espíritu, tus emociones y tu ánimo, porque en el Señor estamos completos. No necesitamos más nada ni de nadie más. Nos necesitamos porque somos el cuerpo de Cristo. Pero cuando algo viene a dañar nuestro corazón, nada ni nadie puede hacernos daño si estamos en Él. ¿O no dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Y no dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo estamos satisfechos y su amor es el que vive en nosotros. Y si es el amor de Cristo en el que está en mi vida, yo no puedo mirar con rechazo, con odio, con rencor, con bronca a nadie. Y si algo de eso viene a mi corazón, tengo que ir a los pies de la cruz y decirle: Señor, ministrame con tu amor. Y entonces las oportunidades que vienen por delante de parte del Señor, sin lugar a dudas, si son de Dios, te van a mover en este sentido y no en otro. Y por último, la oportunidad de Dios se sostiene en el reconocimiento de su gloria. Desde el primer momento en que José estuvo delante de Faraón, le dejó algo claro: no depende de mí, pero Dios dará al Faraón una respuesta propicia. A lo largo de toda su vida había sido así, y cuando llegó a la cima no fue diferente. José siempre supo que todo lo que tenía y cada cosa que por su mano era hecha no dependía de él, sino que era por gracia de Dios y para su gloria. Y también así lo vio Faraón, que cuando terminó José de darle la interpretación de su sueño, le dijo a los que estaban con él: hallaremos a alguien en todo nuestro reino en el que repose el Espíritu de Dios. Este hombre tiene sabiduría de Dios, y reconoció a Dios en la revelación que José le había dado. Las oportunidades de Dios están a la puerta, pero no esperes a que lleguen para levantar un altar de adoración y reconocimiento al Señor. Si todavía tu altar está medio cachuzo, si todavía tu altar no ha sido totalmente restaurado al Señor, como rezaba esa palabra que proclamamos el año pasado, basada en Ezequiel 47, no esperes a que venga la oportunidad. No es así. No se
negocia así con el Señor. Hoy, este es el tiempo de que restaures tu altar al Señor, que levantes tu altar de adoración a Dios. Hoy mismo es el tiempo en el que tenés que disponerte a darle al Señor toda la gloria. Y cuando llegue el tiempo rema de Dios, recordá que es por su mano y sustentá en Él todo lo que hagas. Cuando llegue la oportunidad de Dios, no te olvides que somos vasos. Rosa me decía, y hoy orábamos de esta manera a la mañana, somos vasos. No importa el vaso, lo que más importa es el contenido. Y algunos fachean porque la copa es linda, ¿no? Yo ayer me comí un asadito con unos amigos a la noche y descorchamos un muy buen vino, muy rico, caro y de mucha guarda. La verdad es que no importaba si el vaso era de ese más común, el que sirven en el bar de la esquina, o si era una copa bien pituca. Lo importante es que el vino ese estaba buenísimo. Hermanos, el vino es el Señor. El vino son las respuestas de Dios. Lo que importa es que la revelación, en un tiempo donde falta la revelación, venga a la vida de las personas que necesitan la revelación. Lo que importa es que el alimento llegue en el tiempo de la escasez. Lo que importa es lo que Dios quiere derramar a través de nuestra vida. No importa mi vida, no importa tu vida, no importa la iglesia. A Dios le importa, pero a nosotros no nos tiene que importar esto. Lo que nos tiene que importar es que Dios se manifieste a través de nuestra vida, porque lo que importa no es el vaso, sino el contenido. Es el vino de Dios que se quiere derramar y que ha llegado el tiempo de que así sea. Por eso, hermano, esforzate en guardar la palabra y vivir conforme a ella. Trae a memoria toda la revelación que Dios nos ha dado en este tiempo y asegúrate de estar listo porque las oportunidades se desatarán para tu vida. Yo bendigo el 2014, levanta tu mano. Yo bendigo el 2014 y declaro en el nombre de Jesús que lo que por tiempo has esperado, que lo que por tiempo hemos esperado de parte de Dios, Dios lo desatará y caminaremos en la tierra de la promesa de Dios. Amén. Toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento sea para el Señor. Te invito a que levantes tu mano ahí. Dale un aplauso al Señor. Y levanta tu mano y decirle: Señor, recibo esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. La recibo como una palabra tuya, no una palabra de hombres. Señor, y te pido que me des sabiduría para caminar en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Dispone, Señor, nuestros corazones, dispone nuestras vidas. Trata, Señor, por tu Espíritu con nosotros. Queremos ser parte de este pueblo que camina en las promesas, que camina en la tierra de la bendición y que capturará las oportunidades que vienen por delante y que has dispuesto a derramar para nosotros a partir de este año que recién va a comenzar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, todavía no estamos terminando. Queda un tiempo más, que es el tiempo de la ofrenda, y terminado el tiempo de la ofrenda, o como parte del tiempo de la ofrenda, vamos a estar los pastores dispuestos para ministrar a todos aquellos que quieran que oremos por sus vidas, en el marco de la palabra que hemos dado, en el marco de las necesidades y de aquello por lo que estás también